¿Dudas? No. Muy bien, bueno. Ahora tenemos todo esto. Y aquí tengo la matriz C. ¿Ok? Quiero que me digan qué operación harían de B a C. Por -3. ¿Quién? Menos 3, ¿quién? El primer renglón y ya después se lo pone al tercer renglón. Exacto, como dice su compañera. El primer renglón multiplícalo por menos 3. Ajá. Si ustedes hacen eso, el primer renglón les quedaría menos 3, luego menos 6, luego menos 9, ¿no? A ver, si estoy mal, por ahí me dicen, ¿sale? Esto sería menos 3 veces el renglón 1, ¿sí? Y luego si se lo suman al renglón, ¿qué? Al renglón 3, ¿cómo les queda? El renglón 3. Pues tendrían que tomar 3, 0, 1 y sumarle lo que está esto en verde, ¿no? ¿Cuánto les da? A ver, lo voy a escribir más para acá. A ver. Sí, entonces sumando esto a el renglón 3, el renglón, bueno, este es menos 3, menos 6, menos 9 y se lo voy a sumar al renglón 3 de B, que es 3, 0 y 1, ¿sí? Entonces si hago la suma, ¿cuánto me da? Pues el primero me da 0, el que sigue me va a dar menos 6 y el que sigue me va a dar menos 9 más 1, que es menos 8, ¿sí? Este es justo el tercer renglón de C, como está aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces si ustedes tienen matrices y les dicen que son equivalentes, quiere decir que hubo un proceso para llegar a ellas aplicando un número finito de operaciones elementales. Si les dan el proceso, por ejemplo, de un paso a otro, para identificar la operación que hicieron, ¿en qué deben fijarse? Bueno, se deben fijar en qué es lo que se quedó fijo, ¿sí? Por ejemplo, si quedan los dos renglones fijos, en este caso, entonces hice una operación por renglón porque se modificó otro. Si quedaron las columnas fijas, quiere decir que hice una operación por columna, ¿no? Sí, va a depender mucho del caso, pero de manera general esto es lo que pasa. Dice, muy bien, ya me hablaste de operaciones elementales y todo, pero eso como para qué sirve. Bueno, las operaciones elementales entre matrices ayudan mucho para ver, por ejemplo, el rango, ¿sí? Si ustedes tienen unas matrices, las operaciones elementales por renglón no alteran el rango, ¿sí? Entonces, si son equivalentes, pues tienen el mismo rango. Y más o menos la prueba, pues es como está aquí. Si ustedes tienen, por ejemplo, digamos que denotan por R1 hasta RM, perdón, por ejemplo, si ustedes tienen, como está aquí, los M renglones de su matriz, sabemos por definición que el rango de esa matriz pues es la dimensión del espacio que genera esos renglones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes intercambian dos renglones, pues el conjunto generador es el mismo, ¿no? Entonces el espacio es el mismo. Entonces no cambia el espacio, entonces va a tener la misma dimensión, en el caso de intercambiar. Bien, ahora, si toman por ejemplo un renglón RI y lo multiplican por un escalar lambda no cero, también tendrían que el espacio generado por ellos, o sea, aquí escribiendo desde R1 hasta RM, y aquí escribiendo de R1, pero el RI lo cambian por lambda RI, y todo lo demás igual. El espacio no cambia, y eso es porque, por ejemplo, este conjunto generador vive en el espacio generado de este lado, de la derecha. ¿Por qué? Porque todos están, y si acaso el RI lo puedes ver como está aquí. ¿Sí? A RI lo pueden ver de esta forma, como un escalar, en este caso lambda inverso, por eso necesitamos que sea distinto de cero, por lambda veces RI. Ajá.
Entonces todos los elementos que están en su conjunto de la izquierda, R1, R2 hasta Rm, todos están en el subespacio de la derecha. Entonces cuando toman el generado, pues tienen una contención, ¿sí? O sea, tendrían esta contención, ¿sí? Y por otro lado, si tienen R1 así hasta lambda RI, luego Rm, lambda RI por sí solito es un elemento que vive ya en la parte de la izquierda, en el espacio, ¿sí? Recordemos que los espacios pues es el conjunto de todas las combinaciones. Entonces lambda RI es elemento en la parte de acá, de la izquierda, del subespacio de la izquierda, y entonces todos los elementos de su conjunto generador viven en el espacio de la izquierda, ¿sí? Entonces gracias a eso, al tomar las combinaciones, pues todas las combinaciones van a vivir también en la parte de la izquierda, ¿sí? Entonces con eso obtenemos la otra contención. Y bueno, de manera similar, si ahora toman que sea, por ejemplo, un renglón, la suma o un múltiplo de otro, en este caso esto, al momento de tomar tanto el espacio que les genera R1 hasta Rm, y este nuevo espacio W', tenemos ya que también los dos subespacios coinciden, ¿no? El argumento es muy similar a cuando se hizo con el escalar, ¿sí? Nada más aquí notando que, por ejemplo, pueden obtener RJ haciendo esta operación, ¿no? ¿Sí? Entonces, como los elementos de los conjuntos generadores viven en los respectivos espacios, todos los espacios coinciden, ¿sí? Entonces la prueba es muy sencilla en ese aspecto. Si ustedes hacen una operación elemental, no importando cuál hagan, los espacios generados por los respectivos vectores es el mismo. Entonces, como es el mismo, tiene la misma dimensión y por lo tanto el rango no se altera. Digamos, por ejemplo, tenemos esto, ¿sí? Esta es una matriz A que tiene todas estas entradas y ustedes pueden, por ejemplo, si hacen una matriz B, esta es la matriz del ejemplo anterior, ¿sí? Con el que comenzamos. Entonces vimos que B se obtiene de A haciendo un intercambio del segundo renglón con el primer renglón. También C se obtiene haciendo esta operación del tipo 2, que es multiplicar la segunda columna de A por 3. Y la última, la matriz D, se obtuvo de sumar 4 veces el tercer renglón de A al primer renglón, ¿no? Entonces B, C y D son matrices que obtuvimos haciendo operaciones elementales de A. Entonces tanto B, tanto C como D van a tener el mismo rango que tiene A. ¿Okay? Decimos que una matriz es escalonada si la primera entrada distinta de 0, bueno, es escalonada si la primera entrada distinta de 0 de cada renglón está más a la derecha de la primera entrada distinta de 0 del renglón anterior. Entonces, por ejemplo, nos fijamos en la matriz que les pongo aquí. ¿Sí? Nos fijamos en esta matriz. La primera entrada no 0 del primer renglón es esta, es el 9. La primera entrada no 0 del segundo renglón es este, es 1. ¿Sí? Y 1 está más a la derecha. O sea, sí está justo después del 9, ¿no? O sea, no está ni abajo, ¿no? Está a la derecha. Muy bien. Entonces, por ejemplo, esa es una matriz escalonada. Ahora, nos fijamos en esta, la que está aquí en azul. Entonces, la primera entrada no 0 del primer renglón es esta, la segunda entrada no 0 del segundo renglón es este, y la última entrada, la entrada no 0 del tercer renglón, pues es esta, ¿no? Entonces aquí también fíjense que cada entrada pues siempre estuvo a la derecha de la entrada anterior, ¿ok? ¿Y por qué se dice escalonada? Pues justo porque hace como un tipo de escalón, ¿no? O sea, tenemos esto, aquí tenemos esto, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, una matriz que no es escalonada, pues es esta que enmarco en verde, ¿sí? Aquí la primera entrada del primer renglón es esta, y la primera entrada del segundo renglón está aquí, justo en la misma columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta no sería una matriz escalonada, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a usar, por ejemplo, este lema. Este lema que nos dice, si tú tienes una matriz escalonada, los vectores renglón que no son 0 son linealmente independientes. Entonces, por ejemplo, tienen esta matriz.
Ajá. Es una matriz escalonada porque tal cual la podemos ver de esta forma, ¿sí? Entonces los vectores que no son 0 sería el primero, el segundo y el tercer renglón, ¿sí? Es decir, tendríamos estos 3 vectores. Este es el primer renglón, este es el segundo renglón y este es el tercer renglón, ¿sí? Los vectores no 0 de mi matriz escalonada. Entonces, si ustedes tratan de ver si son linealmente independientes, cuando tomen los escalares, les va a salir un sistema muy sencillo, ¿sí? No importando cómo es escalonada, les va a salir un sistema muy sencillo. Y de hecho, pues, algún escalar les va a dar 0. Entonces, de ahí se van como que en cadena con todos los demás escalares y obtienen que es 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto pasa. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el rango de una matriz escalonada? Pues te fijas en tu matriz escalonada y los renglones que no son 0, cuentas cuántos renglones no 0 tienes. Ajá. Pues eso sería el rango, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos que esos renglones, los no 0, son un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Y ya les genera, entonces va a ser justo un conjunto que es una base. Entonces cuentan cuántos elementos tienen, pues tantos renglones como renglones no 0. Entonces esa sería su rango, ¿no? En este caso, pues el rango de esta matriz es 3. ¿Ok? Y las matrices escalonadas sirven de mucho para calcular los rangos. ¿Sí? El objetivo es que si yo les doy una matriz, la escalonen. La escalonan y después usan este lema para determinar el rango. Entonces, por ejemplo, tienen esta matriz, ¿no? Tienen esta matriz A, ¿sí? Y el objetivo es ir haciendo ceros debajo de la primera columna, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si su matriz es de esta forma y yo quiero hacer un 0 en el segundo renglón, ¿sí? O sea, quiero hacer este 2 un 0, ¿qué tendría que hacer? Pues súmale menos 2 veces el primer renglón al segundo renglón. Ajá. Entonces, por ejemplo, si hago menos 2 veces el primer renglón, me quedaría menos 2, luego 2, luego menos 6 y luego 10, ¿no? Ese sería menos 2 veces el primer renglón. Y se lo voy a sumar a el segundo renglón, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen eso, ¿qué les queda? Bueno, sería 2, este 2, menos 2 me va a dar 0 aquí. ¿Sí? Este menos 3 más 2 me va a dar menos 1 acá. Luego 4 menos 6 me va a dar menos 2. Y por último, menos 10 más 10 me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, si hago esa operación elemental, aquí obtengo este renglón nuevo. Ajá, este. ¿Sí? Y ahora voy a hacer lo mismo para los elementos, las entradas que estén en la primera columna. O sea, voy a ir haciendo ceros aquí. Voy a cambiar estos por ceros. ¿Qué hago? Pues hago operaciones elementales. En este caso, pues ya tenemos esta operación, o sea, de A a la segunda matriz, pues aplicamos 3 operaciones elementales del tipo 3, ¿no? Una por cada renglón, para hacer ceros en la primera columna. Y luego de aquí, pues lo que tenemos es aquí un vector con puros ceros, pero podemos hacer un intercambio de renglones. Entonces hago el intercambio y obtengo esta última columna, esta última matriz. Entonces aquí la ventaja es que esta matriz ya sale escalonada, ¿sí? Y como es escalonada, ya sabemos cuál es el rango. El rango es los renglones que no sean 0. Entonces aquí el rango de esta última matriz es 3. ¿Sí? El rango de esta matriz, digamos que se llame B, es 3. Y como vimos que las operaciones elementales no alteran el rango, obtendríamos que el rango de A es 3.